Y ahora estamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás vos? Bien, por el momento bien. Ahora vamos a ver qué nos depara la situación económica, porque siempre nos hace temblar un poquito. ¿Alguna buena noticia para empezar? Oh, no es un gran momento para la economía argentina. Al gobierno le gusta mostrar y hace un esfuerzo grande por presentar algunos datos que le permitan sostener su relato acerca de que estamos saliendo de la fase recesiva y comienza la etapa de crecimiento, inversión y empleo en la Argentina, pero la verdad que esas lecturas por parte del gobierno, cuando uno analiza los datos con algún detenimiento, parecen un poquito forzadas y muy influenciadas por el contexto de la campaña electoral, que como sabemos requiere de buenas noticias y no de malas noticias. Así que mientras dure la campaña electoral vamos a tener un panorama confuso desde el punto de vista de los discursos y desde el punto de vista de los números, de los datos objetivos, las cuestiones se irán aclarando hacia fin de año. Pero hay algunas cosas, Gabriela, que se están consolidando y sobre las que conviene tomar nota. Por ejemplo, me refiero al tema del déficit comercial que está teniendo la Argentina. Lo hemos mencionado en otras columnas, pero los números que van apareciendo mes a mes van dando algo que es muy sorprendente, porque la Argentina, siempre en las etapas de apertura económica, siempre de la mano de los gobiernos neoconservadores, sea con la última dictadura militar, la más sangrienta, que está presente muy mucho en estos días con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, sea con la etapa de los 90 de Menem y Cavallo, y sea en el presente, es decir, de la mano de los gobiernos neoconservadores que impulsan siempre las políticas aperturistas, la Argentina ha tendido a tener un déficit comercial, es decir, un exceso de importaciones respecto de sus exportaciones. Lo que viene mostrando los datos de este año sería récord, estaríamos llegando hacia fin de año a un déficit comercial de 5.000 millones de dólares, una cifra que es importante para la Argentina, es decir, un exceso de importaciones sobre las exportaciones de 5.000 millones de dólares, que sorprende porque se da en un contexto recesivo. Algunos comparan esto con los primeros 90, los primeros 5 años de la década del 90, allí se dio un déficit también récord. Pero, sí, sabemos cómo termina esa historia. No, por supuesto sabemos, pero antes de que termine, fíjate que en aquel momento había a partir del impulso de la convertibilidad, unos primeros años de crecimiento, creció la economía, después se estancó, pero creció unos años, si bien creció en paralelo con la deuda y el desempleo, la economía creció y en ese contexto crecieron las importaciones. Entonces, eso se asociaba al crecimiento de las importaciones, lo presentaban en su momento como un dato optimista, porque hablaba del crecimiento de la economía. Lo sorprendente de este caso, del crecimiento del déficit comercial, es que se da en un contexto de economía en estado de parate, donde no hay dinamismo económico, no hay crecimiento económico. Entonces esto realmente es una especie de logro sorprendente, porque están creciendo las importaciones mientras la economía no crece. ¿Eso qué quiere decir, Gabriela? Quiere decir que lo que está pasando es que se está sustituyendo producción local por producción importada. Eso quiere decir que hay menos trabajo acá también, o sea, claro, hay menos producción local, menos trabajo, gente que no tiene sueldo. Exactamente, menos trabajo, menos capacidad de consumo, menos empleo, menos ingreso, y esto se ve claramente, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde tenemos un déficit récord de Brasil a partir de lo que ha sido un cambio de las políticas de las industrias automotrices, que hoy están importando desde la Argentina autos de Brasil y estamos con un déficit récord con lo que es el país vecino a partir de este cambio de políticas de las automotrices, que lo que antes fabricaban acá, ahora lo importan desde Brasil para abastecer un mismo nivel de consumo en el mercado doméstico. Entonces esto es preocupante
porque se da en un contexto, como decíamos, de recesión, sustituye producción local y tiende a agravar la condición de parálisis y tendencia al desempleo que vive la industria argentina, y que se ve claramente, de nuevo, otro dato confuso desde el punto de vista del relato, aparecen los datos de empleo, el gobierno dice creció el empleo. Claro, cuando uno lo mira ese dato dice, ¿dónde creció el empleo? El empleo en la industria cayó, de la mano de políticas como la que acabamos de mencionar. Crecen los monotributistas, crece el empleo público y creció la construcción de la mano del repunte que ha tenido la industria de la construcción en estos... En el único lugar donde puedo garantizar que creció el empleo, entre comillas, y muy entre comillas, es en los trueques que están apareciendo. Sí, en la industria seguro no creció, y la industria es la gran proveedora de empleo, la gran generadora de empleo en la economía argentina. No solo no creció, sino que sistemáticamente viene cayendo. Claro, una parte de ese empleo que cae de la industria se traduce después en monotributistas, en los empleados despedidos comienzan a trabajar como remiseros, o se buscan alguna forma de autoempleo en un kiosco o en algún tipo de actividad independiente, por llamarlo generosamente, mientras buscan otra condición de empleo. Entonces, en ese sentido, estos son datos, insisto, el del déficit comercial y el del empleo, que cuando uno los analiza son preocupantes, pero en la presentación del gobierno son presentados como optimistas. Y para ir cerrando, digo, lo que vinculado a lo anterior, lo que no puede ni el propio gobierno disimular es el efecto de lo que fue el arancel de Estados Unidos a las exportaciones del biodiesel argentino, ¿no? Un tema que sorprendió a una parte del gobierno. El gobierno se sorprendió porque Estados Unidos no se comporta según como le gustaría al gobierno, sino como históricamente ha sido. Es decir, Estados Unidos se comporta en función de sus intereses, y esta es una etapa donde Estados Unidos una vez más desarrolla políticas proteccionistas y no librecambistas, y en ese sentido afectó a las exportaciones del biodiesel argentino. Esto, para entenderlo con toda claridad y de qué se trata, hay que tener presente lo siguiente, Gabriela. El biodiesel que produce la Argentina, es decir, el combustible que está generado en base a insumos renovables, en este caso en la Argentina la soja, se produce en un radio de no más de 200 kilómetros de los puertos del Paraná. La producción de la Argentina es tan competitiva que, puesta en cualquier mercado estadounidense, es más económica que la producción dentro de Estados Unidos llevada a ese mismo punto en el territorio norteamericano. Fíjate vos la diferencial que hay a favor de el producto argentino en términos de competitividad. Estados Unidos, como no puede competir de ningún modo con el biodiesel argentino, sencillamente puso un arancel, y entonces los farmers, los chacareros americanos, los productores americanos, quedan así protegidos y su producción se vuelve más competitiva que la nuestra. Esto preocupa en primer lugar porque agrava la situación del déficit externo que decíamos, ¿no? La soja, la forma de biodiesel, representa el 50% de las exportaciones de Estados Unidos, 1.200 millones de dólares, una cifra muy, muy importante, y en producción local afecta en primer lugar al empleo de los sectores vinculados a esa producción, y también va a afectar seguramente el precio del insumo, que es el poroto de soja, porque si hay menos ventas en Estados Unidos va a haber menos producción. Hubo una buena noticia para el gobierno, que la Organización Mundial del Comercio dio la razón a la Argentina con la controversia que ya se había desatado con Europa. Es interesante saber que antes de este conflicto con Estados Unidos, allá por 2013-2014, cuando, oh casualidad, se nacionalizó Aerolíneas, Rajoy impulsó un
una penalización para las exportaciones de biodiesel de la Argentina, alegando que nosotros subsidiábamos esa producción porque tenía aranceles de exportación diferenciales respecto del aceite de soja. Eso era una verdadera pavada, pero sirvió para justificar que primero España y después el resto de la comunidad estableciera aranceles, semejante a lo que está haciendo los Estados Unidos, en contra de la producción y las exportaciones argentinas. Eso dio lugar a un reclamo en su momento que hizo el gobierno de Cristina. Ahora se sustanció ese reclamo dándole la razón a Argentina, y entonces podría volver a reabrirse el mercado europeo, compensando un poco la situación de Estados Unidos. En todo caso, lo que enseñan estas lecciones, y sobre todo a los neoliberales, es que la relación con los países hay que entenderla en función de los intereses y no en función de la ideología que dice que los países se comportan de manera librecambista y entonces la Argentina debe comportarse de ese modo para estar inserto en el mundo, y cuando uno observa la realidad, el que se comporta como un librecambista a tontas y locas termina siendo el perjudicado, como es en este caso la Argentina con Estados Unidos. Básicamente yo tengo una pregunta. En este caso asumieron que este recurso que habían apelado, donde, bueno, producido en el gobierno de Cristina, que ahora da la posibilidad de que vuelva a importarse o a exportarse en realidad biodiesel a Estados Unidos sin este arancel, ¿también lo consideran parte de la pesada herencia? Habría que preguntarle a ellos. En todo caso, esa situación, que la controversia que se planteó y el recurso que llevó adelante la Argentina, permitió allanar una cuestión que no tiene que ver, insisto, con herencia alguna, sino que tiene que ver con cómo se comportan los países, Estados Unidos o la comunidad económica, en particular los poderosos, cuando tienen que defender su industria y su empleo de producciones que son más competitivas en el exterior. A la hora de defender su industria y su empleo, que es también defender a sus votantes, los gobiernos no trepidan en apelar a todos los recursos que haga falta, y entonces el librecambismo se vuelve un discurso, pero en la práctica lo que rige es el proteccionismo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Vemos como siempre que este gobierno sigue en contra de lo que el mundo le está diciendo, ¿no? A ver, es momento de proteger las industrias regionales, pero a este gobierno le gusta la idea de destruirla, porque es básicamente lo que está haciendo en este momento. Ellos siguen otra línea. Fíjate que incluso en su propia estrategia de convertir a la Argentina en el supermercado del mundo en base a la producción y la industrialización de los productos agrícolas de la Argentina, encuentra estas limitaciones, ¿no? El biodiesel, si bien es de poco valor agregado, la soja tiene dos opciones: o se exporta como poroto, digamos, y es un commodity, o se la industrializa. La Argentina genera 4 procesos de industrialización: las harinas, los aceites, el biodiesel y la glicerina. Tiene algún nivel mayor de valor agregado que la producción a granel, pero convertirse en el supermercado del mundo no depende solo de las condiciones de competitividad de uno, sino también de que eso sea posible. Y en un mercado que tiende a cerrarse, en países que tienden a defender su propia industria en una condición de crisis, como por otra parte es lógico, es difícil que esa estrategia prospere. Entonces, el despreciar, como bien decías, el mercado interno, el despreciar el trabajo local, el despreciar las condiciones de empleo e ingreso y capacidad de consumo de el país, es suicida, porque el 80% de la producción que genera este país se consume en el mercado local. Entonces, el primer supermercado a generar, dicho entre comillas y como metáfora, es aquel que es capaz de abastecer y garantizar condiciones de bienestar al pueblo argentino. Y eso se logra priorizando el mercado doméstico, por supuesto que también las exportaciones, pero eso es más difícil y más complejo, y una estrategia combinada e inteligente es lo recomendable para cualquier país moderno. Cuando uno se centra solo en la estrategia de exportación y descuida el mercado interno, tiene los problemas que está encontrando este gobierno, y padecen las mayorías lo que están padeciendo las mayorías en la Argentina.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por ser tan claro. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos el jueves que viene. Yo estaba confundiéndome de día.